Mateo 21, donde una parábola, hermanos, es una explicación paralela a una ilustración, ¿sí? Es un relato breve y sencillo que se usa como una comparación para traer sobre una situación de la vida cotidiana, traer una enseñanza espiritual, que al ser espiritual no significa que necesariamente no se va a cumplir en la vida real, pero todo parte de ahí, de la palabra para, que significa a un lado de. Entonces, está esta situación, esta ilustración de un escenario hipotético, ¿verdad? Como por ejemplo la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Es un escenario hipotético que pudiera ser real. Entonces, junto a esta ilustración se va a presentar una realidad espiritual práctica, ¿verdad? Que el Señor quería transmitir. También es importante, a manera de introducción, no sé si más o menos quedó claro la explicación, ¿verdad? Pero todo parte de la raíz para. También es importante notar una cosa, que Jesús en su ministerio no empezó dando parábolas desde el primer día de su ministerio, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cuál fue el punto de inflexión, el punto de cambio a partir del cual Jesús empieza a hablar en parábolas? Así es, así es. A partir de que le atribuyen, es en Mateo 12 cuando él echa fuera un demonio que causaba sordera a una persona, y entonces sordera y mudez, más bien causaba la mudez en alguien. Entonces los fariseos, al verlo, dicen que es por el poder de Belcebú que él echa fuera demonios, ¿verdad? Casi podría imaginarme el rostro de Jesús cuando le están diciendo eso. Yo creo que él hizo un rostro así como diríamos todos, caray, ¿no? Pues es tan evidente que las obras que yo hago las hago por el poder de Dios, y ustedes le están atribuyendo esto a Satanás. Entonces, a partir de ahí, Jesús empieza a hablar por parábolas, por parábolas. Es más, vamos a ver ese pasaje antes de entrar a la parábola de los labradores malvados, para que veamos un comentario. Esto está en Mateo, pero también en Lucas. En Mateo 13, que es después del evento de cuando lo acusan de hacer. En Mateo 12 es cuando lo acusan de hacer las obras por el poder de Belcebú. Entonces, ya en Mateo 13, que es el mismo día y el mismo lugar, el mismo escenario, ¿verdad? No ha pasado otro día, sino son unos minutos después de que lo acusan de echar los demonios con el poder de Belcebú. Mateo 13 les da la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Mateo 13. Pero miren lo que pasa en Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces es evidente que ellos se extrañaron, ¿verdad? A ellos les causó una rareza, parece una rareza que Jesús les hablara por parábolas, porque nunca había hablado por parábolas. Y los discípulos sabían que hablar por parábolas era en realidad hablar criptográficamente, ¿no? Estaba encriptado el mensaje. ¿Por qué les hablas por parábolas? O sea, algo que no están diciendo aquí explícitamente, pero que se sobreentiende es: Señor, pues no te van a entender si les hablas por parábolas. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. Y entonces aquí vemos que el saber los misterios del reino de Dios, que una vez que son dados, pues ya no son misterios, ¿verdad? Pero Dios tiene muchos misterios, ¿verdad? Creo que es Deuteronomio 29:29 dice: las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Entonces Jesús vino a revelar lo oculto,
lo oculto del corazón de Dios. Entonces Él está hablando misterios y los está revelando. Pero entonces vemos que Dios es selectivo al momento, es selectivo a quien le revela los misterios. Suena feo esa palabra, pero es la realidad, Él es selectivo. A vosotros es dado, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y esta frase se repite en Lucas y en Marcos. No recuerdo en cuál de los dos, estoy casi seguro que es en Marcos, cuando dice lo siguiente. Dice, pero al que no tiene, aún lo que cree tener, le será quitado. Sí, es en Marcos donde dice así. Aquí solamente dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces, pues podría sonar contradictorio, porque uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿lo tiene o no lo tiene? Y es en Marcos donde Jesús lo dice con más precisión, o Marcos lo registra, ¿verdad? Lo que cree tener. Ahora, ¿qué es eso que creerían tener los que creen que lo tienen? ¿Qué cosa es lo que se pudiera tener, pero que en realidad no lo tiene? Y entonces hay que ver el contexto, y es que antes estaba hablando con líderes religiosos, con fariseos. ¿Y qué es lo que ellos creían tener? Favor de Dios, relación con Dios, la verdadera religión, conocimiento de Dios, ¿verdad? No sé, justicia, ¿verdad? Los tesoros de Dios al ser ellos descendientes de Abraham, etc. Entonces Jesús está diciendo lo que creen tener les será quitado. Bien, entonces regresando rápidamente ahí a Mateo, les dice, en unos segundos tengo aquí abiertas varias pestañas. Ok, entonces les dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Estoy en Mateo 13, versículo 13. Porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, y aquí el Señor va a citar a Isaías, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. De hecho, la palabra griega, ahí en esa palabrita, engrosado, es la palabra scleros. Scleros, ¿verdad? Nos suena esa palabra, ¿verdad? Esclerosis, endurecimiento arterial. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Todos entendemos lo que es oír pesadamente. Es como cuando como cuando uno le va a decir algo a su hijo o a otra persona, ¿no? Y la otra persona tiene esta actitud así como, ¿verdad? Ya me vas a sermonear. Eso es oír pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Observen ustedes, hermanos, que no es que Dios les cerró los ojos. La gente cierra sus ojos. Dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. A ver, me voy un poquito más rápido porque hoy tenemos nomás 45 minutos de escuela dominical y 45 minutos de sermón por causa del ensayo, porque el próximo viernes tenemos la cantata de Navidad. A ver, hermanos, observen la estructura que está ahí porque puede sonar confusa. Dice, para que no vean con los ojos. Es claro que esa es una negativa, ¿verdad? Para que no vean. Pero en los siguientes 4 parece que es positivo, porque dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, y luego al final incluso dice, y yo los sane. Bueno, primero quiero decir que cuando dice sane, se refiere a sanar de la enfermedad del pecado, no sanar de enfermedades, ¿verdad? Físicas. Pero incluso sane todavía es como un resto y una reminiscencia que se quedó del latín en Reina Valera.
porque salvar en latín se dice saluti, de donde viene salud en español. Entonces se quedó esa forma del latín que parece que está hablando de salud. En realidad está hablando de salvación. Pero luego dice, para que no, estamos en Mateo 13, 15, a la mitad. Entonces dice, para que no vean con los ojos. Es una negativa, pero después hay 4 formas que parece positivo. Y oigan con los oídos y con el corazón entienden y se convierten y yo los sane. No, simplemente el primer negativo se aplica a los otros 4, si me están siguiendo con sus Biblias. Lo voy a explicar, es muy sencillo. Imagínense que le pides a uno de tus hijos o tu esposa te pide a ti, oye, ve al mandado, ayúdame y tráeme esta lista. Y te anoté también lo que no quiero que vayas a traer, ¿verdad? Porque luego yo sé que te gusta comprar esto, pero no lo traigas. Entonces te da la lista del mandado y te dice lo que sí. Y luego te dice la parte del no y te dice, y no compres cebollas. No compres cebollas. O sea, porque ya tengo aquí en la casa, ¿verdad? Y no compres cebollas. Y betabel. Y rábanos. Y aguacate. Entonces, el primer no se aplica también a los otros. ¿Queda claro, verdad? Esa es la estructura aquí. Entonces, dice que Dios les habla por parábolas porque viendo no ven. Y además su corazón se ha engrosado. Oyen pesadamente. Esto lo vemos claramente en Juan 6, más o menos por ahí del versículo 60, cuando Jesús les dice que Él es el pan que descendió del cielo. Y la gente dice, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? O sea, ¿quién puede aceptarla? No nos gusta lo que nos estás diciendo. Bien, entonces, yo una vez escuché un comentario, de hecho fue del pastor MacArthur, que para mí fue muy aleccionador, muy revelador. Y pues sí tiene todo el sentido, porque aún con los que se pierden, pues Dios no desea que nadie se pierda, ¿no? Pero sabiendo que se van a perder, decía el pastor MacArthur, aún Dios manda su misericordia sobre los que se pierden para que su condena no sea tan dramática en muchos de ellos. Y es que les empieza a hablar por parábolas a personas que han dictado su sentencia de muerte para que no entiendan. Y al no entender, pero siguen rechazando, no se hagan acreedores de un castigo más severo. O sea, los está protegiendo de que no caigan a las partes más calientes del lago de fuego, por decirlo de una forma. Sí, hermano, adelante. Hermano, está diciendo que cuando le explica esa parábola, en este caso a los... Ajá. Básicamente los estaba sentenciando de muerte, o muchos de los que estaban ahí que en ese momento no entendieron, después entendieron. No, sino que ese grupo que estaba allí, ellos cometieron el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en un acto de misericordia, dice el pastor MacArthur, a mí me hace mucho sentido, les empieza a hablar por parábolas y a toda la gente, ¿no? Ya a partir de ahí en general, para protegerlos de que en el juicio final no fueran acreedores a un castigo más severo, vamos a decirlo así, a una zona más caliente del infierno, debido a que pues no entendieron el mensaje, porque Jesús les habló de forma ya que no entendieran, ya que ellos mismos, lo que era bien evidente que Jesús estaba diciendo, ellos decidieron rechazarlo. Sí. Sí, hermana. ¿Eso puede aplicar también que es como un juicio? El hablar Sí, definitivamente. De hecho, bueno, yo en lo personal cuando explico el tema del don de lenguas, de por qué ya no está operando el don de lenguas, dentro de mi bosquejo que ya tengo hecho, hablo del tema de las parábolas para explicar que siempre que Dios habla de forma que la persona no pueda entender, es una señal de juicio.
Es una señal de juicio. El juicio ha llegado. Sí, hijo. Sobre eso de las parábolas, es Lucas 12:48, no me acordaba de ese versículo, pero dice, a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, o sea, mientras uno más entiende sobre Dios, más responsabilidad moral tiene de obedecerle todo esto. Entonces, a través de hablar de parábolas, está, digamos, frenando su entendimiento de Dios para que tengan menos responsabilidad moral delante de Él, y entonces su condena sea menos severa. Sea menos severa. Porque serán menos las cosas que habrán rechazado. Ajá, exactamente. Menos las cosas que, habiéndolas entendido, las rechazaron. Entonces el Señor los protege de que ya no entiendan. Sí, es como de que ya no entiendan. Que dice que al que mucho se le da, mucho se le pedirá, cuando está hablando sobre de que no todos deberían de ser maestros. Sí, en Santiago, sí, dicen, hijitos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sepan, dice en cierta versión, lo dice así, sepan ustedes que los maestros seremos sometidos a un juicio más severo. Mande, hermano. Entiendo lo que dice de los juicios cuando Dios les habla para que no les revela su verdad, para que no sea tan grande el castigo, como lo dijo Alonso en su predicación de Pilato. Él tuvo menos culpa que los fariseos. Sí, definitivamente. Pero en ese caso de esa parábola le está hablando, o sea, yo lo veo como un juicio, porque ellos tenían toda la revelación. Sí. Sí, o sea, es un juicio en el sentido en que, o sea, ya no estaba disponible para ellos la salvación. Ya no estaba disponible, porque les empecé a hablar por parábolas. ¿Sí? Aquí entra un poquito el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. De la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo recuerdo que Josías Grumman en un estudio, él explicaba que estrictamente hablando, la blasfemia contra el Espíritu Santo solamente la podían cometer las personas en los días de Jesús, los que eran testigos, porque estaban viendo ahí a Jesús, estaban viendo sus milagros y lo estaban rechazando abiertamente, y estaban atribuyendo a Satanás las obras evidentes del Espíritu Santo, las obras evidentes de Dios. Él decía eso estrictamente hablando. Pero luego está también el otro que es, y que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Jesús dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Cuando dice siglo se refiere a esta era, o sea, y ni tampoco en la otra. Pero luego está el tema del pecado imperdonable, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces Josías Grumman explicaba que una modalidad de pecado imperdonable, pues es simplemente la que comete toda persona que rechaza la obra del Espíritu Santo de convencer, o el testimonio del Espíritu Santo acerca de que en Jesús hay salvación. En otras palabras, la gente se pierde, hermanos, no por pecadora. O sea, la gente no va a caer al lago de fuego por pecadora, porque al cielo también vamos a entrar pecadores. La gente se pierde por incredulidad, por rechazar el testimonio de que solamente en Jesús hay salvación. Rocío y luego el hermano Víctor. Sí, definitivamente por eso. Sí, leemos muchas veces y no entendemos, pero el Señor ha puesto pues maestros, pastores, ¿verdad? Predicadores que podemos escuchar y nos explican todo esto, ¿no? Exactamente, el que busca encuentra, dice. Sí, hermano. Sí, se me vino a la mente cuando nuestro Señor Jesucristo perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Sí. Por ejemplo, a los que estaban martirizados. Ahí hay una diferencia con ellos. Jesús intercedió por ellos.
Él estaba intercediendo. Es impresionante cómo el Señor, aún estando siendo clavado, traspasado, Él, o sea, no solamente intercedió desde antes por Pedro para que su fe no faltara. En el mismo escenario donde Jesús, piensen en eso, está siendo clavado, está siendo triturado, Él está intercediendo por gente que lo está clavando. Ahora, ¿qué tenemos que asumir? Jesús está intercediendo y es el Hijo obediente en el cual el Padre se complació. ¿Qué hizo el Padre con esa petición de Jesús, la que mencionó el hermano? ¿Qué hizo? La oyó y se la concedió. Jesús, el Padre perdonó a los que estaban clavando a su Hijo. Pero allá había una diferencia, porque eran los romanos los que estaban clavando a Jesús. Y a ellos no les había sido dado la revelación en el Sinaí, ni habían visto los cientos de miles de milagros que los líderes religiosos sí vieron, ¿verdad? ¿Y en el caso de Esteban? Igual, sí. Él dice, no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? Les dice, no se los tomes en cuenta. Bueno, estrictamente hablando, comparado con Jesús, no podríamos asegurar al 100% que el Padre lo hizo, ¿verdad? Pero puesto que con Jesús no hay pierde, ¿no? Él es el Hijo obediente y Él es intercesor por excelencia. Pero impresionante que también un escenario igual de martirio están intercediendo por aquellos que los están destruyendo, ¿no? Sí. Déjenme avanzar, hermanos, porque el tiempo es implacable. Y vamos entonces a Mateo. Es Mateo 22. ¿Les dije? No, Mateo 21 para la parábola. Entonces, Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Con esta vamos a empezar, hermanos. Hoy empezamos en escuela dominical, por lo menos cuando me toque a mí, la serie de las parábolas de Jesús. Vamos a estar recorriendo todas las parábolas de Jesús, ¿sí? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Una pausa, hermanos. Esta es la última semana de Jesús, registrada según Mateo. Él está aquí, esta es ya la segunda vez que aparece en la plataforma del templo. Y todo esto que acabamos de leer, es en un contexto de hostigamiento hacia Jesús. Lo han estado hostigando. Si leemos los versículos anteriores y el capítulo anterior, lo están hostigando acerca de la moneda del tributo. ¿Recuerdan ese evento? Lo han hostigado acerca de ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dice, yo les voy a responder si ustedes también me responden lo otro, ¿verdad? ¿Con qué autoridad vino Juan el Bautista? Entonces, el escenario es bastante confrontativo. Ya abiertamente están buscando cómo encontrarle a Jesús algo con qué acusarlo y eventualmente matarlo. Se está enfrentando a los dos partidos religiosos, los fariseos y los saduceos. De parte de los saduceos le han hecho la pregunta ya de la mujer que tuvo 7 maridos. Los saduceos que no creían que había un mundo espiritual, no creían que había ángel, espíritu, no creían que había algo después de la muerte, le hacen una pregunta relacionada con el mundo espiritual. O sea, le hacen una pregunta sobre algo que ellos ni siquiera creían. Entonces, este es el clímax de la confrontación. Que por cierto, después de esto, Jesús presenta
su discurso más duro hacia los líderes religiosos, los ayes sobre los escribas y los fariseos. Entonces Jesús les da esta parábola. Imaginen el escenario, están ahí en la plataforma del templo, no sabemos en qué lugar estarían ahí en la plataforma, quizá ya están ahí en la inmediatez del templo, está la multitud y están los líderes religiosos. Y entonces les da esta parábola que contiene los siguientes elementos: un hombre que es el padre de familia, una viña, él es el dueño de una viña, la plantó, la preparó, la dejó lista para trabajar, puso un lagar, edificó una torre y la rentó a unos labradores. Entonces, después al paso del tiempo, manda siervos a que cobren la renta en especie. La renta en especie. Manda siervos y los matan a los siervos. Y al final les manda al hijo pensando, no, pues a mi hijo sí lo van a respetar. Y los labradores, ¿qué hacen? Al ver que el hijo se va acercando, se juntan y dicen, miren, ese es el heredero. Si nosotros lo matamos, pues ya nos quedamos con la propiedad. Y entonces Jesús hace esta pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ahora esta pregunta se le está haciendo al público. Y es obvio que son los líderes religiosos los que responden: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. En este punto, hermanos, los líderes religiosos, los fariseos, saduceos, sacerdotes, levitas, ellos pensaron que habían triunfado sobre Jesús. Pensaron, él piensa que no entendimos la trama. Ellos sí entendieron la trama, contestaron correctamente, entendieron la trama como si fuera una novela. Lo que no entendieron era la verdad espiritual que Jesús estaba hablando, ¿verdad? Ya me imagino que contestaron triunfalmente: está fácil lo que nos estás diciendo, pues a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Quizás se voltearon a ver entre ellos triunfalmente como diciendo, pensó que nos iba a agarrar en curva. Sí. Jesús les dijo, y esta pregunta la ha hecho varias veces Jesús, les dice, y no sé, no me imagino, porque a lo mejor yo lo hago con un sesgo pecaminoso, pero no me imagino con qué rostro lo haría. Lo pudo haber hecho con 2 o 3 rostros diferentes, uno de misericordia, otro como acusatorio, otro como con humildad, ¿verdad? Pero les pregunta, ¿nunca leísteis? O sea, ¿cómo es posible que... O sea, Jesús no está diciendo que no lo leyeron, porque sí lo habían leído. El siguiente pasaje, que es un salmo, sino lo que Jesús le está diciendo es, ¿cómo es que lo han leído y no lo entendieron? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bueno, en el Salmo no termina con un signo de interrogación. Aquí termina con signo de interrogación porque es parte de la pregunta que Jesús les está haciendo. ¿Nunca leísteis en las Escrituras esto y esto? ¿Verdad? Y la palabra enseña, hermanos, que Jesús es la piedra angular. La piedra angular. ¿Qué significa esto de la piedra angular? Cuando se construía un edificio en la antigüedad, había una piedra que se ponía especial énfasis en esa piedra, especial énfasis en hacerla lo más escuadrada posible. O sea, tenía que haber casi perfección en esas piedras. Y a mí me tocó ver unas de esas piedras y es impresionante cómo con la tecnología de hace 2000 años, una piedra, no les exagero, de esa pared más o menos como hasta aquí de larga. Imagínense, es una piedra así, con esta forma, completamente cuadrada, pero alargada, 200 toneladas. Sí, así, desde aquí hasta aquella pared. Más o menos así de alta. Perfectamente recta la piedra. Entonces tomaban una piedra, y era una piedra esa sí, era completamente cúbica, esa piedra. De hecho, tomaban 4 piedras. 4 piedras. Y las colocaban en los 4 ángulos del edificio que fueran a construir. Esas piedras iban a marcar la alineación
de las piedras que iban a ir en medio. Jesús es la piedra del ángulo. Entonces, esas piedras marcaban, en base a esa piedra tenían que alinear, ¿sí me explico? Allá había una piedra, acá había otra piedra. Y las que estuvieran en medio tenían que entrar perfectamente alineadas entre estas dos piedras y hacia allá y también por los otros lados. Jesús es esa piedra del ángulo. ¿Pero qué implica esto? Dice, la piedra que desecharon los edificadores, se refiere a Jesús. La Biblia le llama a Jesús la roca de los siglos, la roca inconmovible de los siglos. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La frase es cosa maravillosa a nuestros ojos se podría tomar como algo positivo, como una felicidad, como una alabanza. Para nosotros es maravilloso que Dios haya tomado la piedra que desecharon los edificadores, la haya convertido en la cabeza del ángulo. Es maravilloso para nosotros. No, la frase es maravilloso para nuestros ojos, en realidad es de asombro en el sentido de que no lo esperábamos. No lo esperábamos. No esperaríamos que la piedra que desecharon los edificadores sea la que se convierta en la piedra angular. No lo esperaríamos. ¿Por qué? Porque está fea. La idea de este pasaje es que esta piedra es una piedra fea. Una piedra, nosotros decimos cacariza. Una piedra sin forma, no está cuadrada. Es una piedra como las rocas que hay, y no tanto como las piedras de aquí de Tijuana que hay por todos lados, que incluso se usan para hacer los pisos, las calles empedradas, que son redonditas. No, imagínense una piedra así tipo volcánica o basáltica, bastante irregular por todos lados. Entonces, la idea es esta. Esta es la verdad que hay aquí. Que Jesús les está diciendo, ustedes quieren construir un edificio. Y no se refería al templo, aunque el templo era una señal de ese edificio. Y se refiere Jesús a un edificio o a un sistema religioso. A eso se refiere Jesús, un sistema religioso. Ustedes quieren edificar un sistema religioso, ¿con qué? Con sus ideas. Entonces, este sistema religioso buscan piedras que sean de acuerdo al concepto de ustedes de belleza, al concepto de ustedes de sabiduría, al concepto de ustedes de piedad. Hermanos, ¿me doy a entender? Jesús les está diciendo, ustedes quieren edificar su sistema religioso con sus propias ideas, sus propios afectos, sus propios parámetros de lo que es la piedad. Por ejemplo, ¿cuál era un parámetro religioso de un fariseo? Un parámetro de una manifestación de piedad a través de la oración. ¿Alguien se acuerda? Yo sé que lo saben. Pública, en voz alta y con fines de exhibición, exhibirse. Repeticiones. ¿Cuál sería el concepto religioso de aparente piedad en cuanto a la ofrenda de los líderes religiosos? Pública y exprimirles todo. ¿Se acuerdan que hay una mujer que se acerca ahí a una de las paredes del templo y da todo lo que tenía? Y Jesús dice, esta mujer ha dado más que todos. Yo sé que recuerdan ese pasaje. Uno pensaría que Jesús está alabando, o sea, sí está alabando, pero hay otra cosa que Jesús está haciendo. Jesús está denunciando la rapiña de los líderes religiosos. Porque los líderes religiosos, o sea, esa mujer está haciendo eso porque así fue enseñada. Y Dios nunca nos pide que demos todo lo que tenemos. Nunca nos pide, o sea, nos pide que demos con un corazón agradecido, sincero, sacrificial, generoso, con gozo, etcétera. Pero no nos pide que demos todo a tal grado que llego a la casa y no tengo con qué darle de comer a la familia. Pero ella estaba haciendo eso debido a que así había sido enseñada. Déjenme mostrárselos. Jesús lo dice en Mateo
23, cuando dice, por ejemplo, en el discurso contra los líderes religiosos, los ayes, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En el versículo 4 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Más abajo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Devoráis las casas de las viudas. En el versículo 14. Dice, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, regresando a Mateo 23, que dice, la piedra que desecharon los edificadores. Hasta ahí voy a llegar hoy, no vamos a alcanzar a terminar la explicación de esta parábola. Pero Jesús está acusando a los líderes religiosos que están edificando un sistema religioso con sus propias piedras que para ellos son hermosas. Cuando se topan con la piedra de Jesús, la idea es que ellos andan buscando piedras para edificar un templo. Y dicen, esta me gusta. Y la usan para edificar su templo. Y luego agarran otra y encuentran otra y dicen, esta me gusta para edificar mi templo, nuestro templo. Y escogen piedras que les gustan. La idea es que toman, escogen o su templo, su sistema religioso lo edifican con modelos de conducta que son agradables para ellos. Modelos de piedad que son agradables para ellos, pero que no son agradables para Dios. Y cuando se topan con Jesús, una piedra fea, sí, es una piedra, pero es fea. Por eso es que Isaías 53 dice, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Sí? Ese pasaje de Isaías 53 es cómo los judíos, especialmente los líderes religiosos, veían a Jesús, sin atractivo. Seguramente se aplicaba a él físicamente. Hay indicios fuertes de que físicamente no tenía atractivo el Señor Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero especialmente cuando dice sin atractivo se refiere a que no me gusta lo que veo en Jesús porque contrasta con mi falsa piedad y expone mi hipocresía de parte de los líderes religiosos. Hermanos, hasta ahí, porque hoy nomás hasta esta hora estamos acortando la dominical y también el sermón para poder tener un tiempo para ensayar al final, porque el próximo viernes vamos a ir a Plaza Río, primero Dios, ¿verdad? Pero hoy estamos empezando esta serie en la dominical, que siempre que me toque a mí, vamos a ver las parábolas. Todas las parábolas son más o menos unas, creo que son como 35 parábolas acerca de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor revelado a nosotros en tu palabra, Señor, en la obra de tu Hijo Jesucristo y en nuestro caminar diario. Cada día, Señor, nosotros podemos constatar, Señor, tu bondad, tu paciencia, tu gracia abundante en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tu palabra hoy nos ayude a ver que tú eres hermoso, desechado por los pecadores, pero por tu gracia, tú eres, Señor, para nosotros la perla de gran precio, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.